Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, profesor. Muy bien. ¿Y usted? Bien, también aquí, con mucho trabajo, pero pues eso es lo de siempre, creo. Sí, de hecho. Ya, ya se vuelve algo normal, creo yo, no sé. Pero bueno, eh, ok, algunas cuestiones, no sé por qué siempre las fechas les pegan a ustedes. Ahora resulta que tengo que atender una especie de diplomado del lado de la empresa, del lado de Oracle, que va a empezar el siguiente viernes y es de 2 de la tarde a 6 de la tarde. Y pues obviamente le va a pegar esta clase. Entonces ya no sé qué hacer con ustedes. Ya les he movido demasiado el horario. Eh, ya debería de dejar este grupo porque ya no puedo. Mis demás compromisos no me dejan dar un grupo más. Entonces yo creo que voy a tener que, para el próximo semestre, a lo mejor ya decir, ¿sabes qué? Ya no puedo. Siempre le pega este horario. Como ya es de las 9 en adelante, ya es complicado mantener las dos cosas. Pero bueno, entonces no sé qué vamos a hacer la siguiente semana. Mm, nada más podríamos tomar a lo mucho una hora de clase. Pero bueno, eso nos va a provocar que nos atrasemos y todavía nos falta mucho por ver. Entonces, bueno, digo, están los videos de otros semestres, inclusive del otro grupo, pero bueno, de todas maneras así, clases en vivo. Inclusive los de otras clases. Mandé. Inclusive los de otras clases, ¿no? Sí, Que sí, sí, están todos los videos de avanzadas, de distribuidas, sí, de laboratorio, todo está arriba. nada más que ahí sí no se usa el mismo ambiente de CentOS, ¿verdad? Por lo que he visto. En avanzadas y en distribuidas ya no. Ahí ya usamos Oracle Linux. Digo, pues para variarle un poquito también para que conozcan de varias herramientas. En bases uso una cosa y en las otras uso otra para pues cambiarle, ¿no? Que de por sí entre avanzadas y distribuidas el ambiente es casi el mismo. Ahí todavía tengo unas ideas de hacer más cambios para que pues sea más interesante las materias, ¿no? Pero bueno, poco a poco no he tenido tiempo como que de mejorar. Sobre todo los cambios vienen en distribuidas. Al cambios que quiero hacer para que se vea, actualizarla un poquito más la materia. Pero bueno, eso tengo que hacerlo con calma todavía. No tengo tiempo ahorita de hacerlo, pero bueno, espero pronto. Ahorita la cuestión es que vamos a hacer el próximo viernes. Nos vamos a poder tomar una hora. Qué barbaridad. Y ya no hay como que dónde metemos la clase, ¿no? La, la, la parte que nos falta. Pues sí está difícil. De por sí, ¿no? Los lunes, los miércoles con las reuniones que tengo que estarme saliendo a las 11, a las 10:30. No, ya se complica mucho este horario de 9 a 11:30. Es muy complicado mantenerlo. Ya no voy a poder. Y menos yo creo cuando regresemos a presencial. Que no sé cuándo, ¿verdad? Pero bueno. Entonces voy a tratar de ver que muy probablemente voy a tratar de ver si me fusionan este grupo con el del otro plan ya para el próximo semestre. Este, Y si no, ¿quién decidiría quién se queda en esta clase? ay, quién sabe. ¿Quién la quiera adoptar? O algo así, el profe que diga, pues yo, Podría yo, profesora. hasta crees que van a querer. Este, no sé por qué nadie quiere tomar este grupo. No, pues tal vez sí hay sus razones, ¿no? Bueno, Eh, la que pues como ya son en parte lo poquitos, platicábamos la otra vez. como ya casi no hay alumnos, pues como que ya no es tan atractivo el grupo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces como que ya todo el mundo quiere estar en el otro plan y voy a ver si logro hacer porque ya hice la solicitud que lo fusionen con el otro,
Pues me dijeron que sí, pero hasta el semestre de agosto. Pero pues ahorita ya estoy viendo demasiados problemas. De lo ideal sería pues para que en enero ya empiece. O sea, la idea es fusionar lo que... Pero entonces, usted puede decirles, como no voy a poder tomar el semestre inmediatamente siguiente, van a tener que encontrar a alguien más para Ujú. de esa clase que todavía no estará fusionada. O no puede decir así. Sí, voy a intentar decir, ¿sabes qué? Ya me está complicando mucho, entonces a ver si se puede hacer para el próximo semestre, que ya la fusionen. Y eso ya, con eso solventaríamos el problema, porque el horario quedaría martes, jueves y viernes de 7 a 8:30 para ustedes. Pero normalmente media hora más que tomen, casi siempre pueden todos, ¿no? Entonces, Pues como eso mismo pasa en muchas otras materias en sí, general. sí, sí. Sí, Yo creo que ah, es sí, factible los alumnos nos quedamos, digámoslo así, los que la estamos en media el hora local. extra, ¿no? Así. Y pues para ustedes les beneficia. Este, entonces, pues, a ver, voy a tener que hablar en la facultad porque sí, ya se me está complicando mucho este horario. eh, y el siguiente semestre yo creo que va a ser igual, entonces ya necesito liberar este horario de 9 a 11:30 los lunes y miércoles, ya de plano no es factible para mí. Pero bueno, en fin. Entonces, no sé, a ver qué hacemos para adelantar. A lo mejor, vamos a ver si encontramos otro horario que lo veo complejo. Este, ¿Cree posible que hagamos una reunión entre los puros alumnos y tratemos de avanzar todos juntos? Y ya solamente si nos atoramos, le decimos la siguiente clase cuando ya estemos juntos o algo así. De como una us- reunión en ese mismo horario, digamos de 1 a 3, o Ujú. más bien de 2 a 3, ya que la clase ya sería de 1 a 2, nos seguimos y tratamos de avanzar Por mí como adelante. entre los propios alumnos, leyendo los ejercicios y demás, Que viendo cómo los podemos realizar. siendo así honestos, yo creo que ustedes solitos podrían sacar la materia sin que yo esté con ustedes. Con todo el material que tienen, las notas, los videos de otras clases de otros semestres, los ejercicios, las series, pues yo creo que hasta ustedes solitos pudieran sacar la materia y vernos cuando tengan dudas, ¿no? Yo creo que se puede, pero a lo mejor muchos no, como que necesitan que uno esté con ustedes y que los lleve uno de la mano y que estén viendo el material juntos, ¿no? Hay diferentes estilos de estudio, pero sí podríamos intentar eso. A mí lo que me preocupa es el avance del temario. Este, estamos a casi prácticamente un mes, si no es que menos, de terminar el semestre. Estamos a un mes prácticamente. Entonces, en un mes tenemos que cubrir casi todo lo de SQL y llevamos muy poquito. Este, y pues sí tenemos que hacer exámenes de todo eso, entonces sí hay que meterle velocidad. Entonces a lo mejor sí lo que podemos hacer es, este tema 7 a lo mejor lo podemos terminar entre todos más o menos. A lo mejor el tema 8 lo que podríamos hacer es que ustedes solitos lo vean, que es el más sencillo. Y me saltaría el 8 y empezaríamos con el 9, pero a lo mejor con la idea de que ustedes puedan, así con la propuesta que dices, ¿no? O, Pero pienso que si se hace, sí tendría que decirse entre los alumnos para que lo hagamos en esa misma hora de clase, ujú, porque siempre que se propone algo así en una hora diferente, que el viernes nos juntamos, el sábado o tal, termina habiendo mucha menos participación, o sea, termina siendo más difícil por lo de siempre, los alumnos que no pueden ir, a los que se los olvidó, demás. ok, entiendo. Entonces yo creo que sí tendría que aprovecharse pues ya estamos reunidos a la hora de la clase, pues de aquí aprovechar la Ujú. media hora o 1 hora que se supone que todavía era parte de nuestro horario o algo así. Aprovechar el Ujú. momento. De hecho, podríamos hacerlo tanto el viernes como inclusive hasta el miércoles, porque el miércoles ya ven que es hasta las 10:30. Y normalmente la clase debería de ser hasta 11:30.
En teoría ustedes deben de tener el tiempo reservado de 9 a 11:30, de 9:15 a 11:30, Son lunes. 11:15, bueno, no me acuerdo. El horario original es de 9:15 a 11:30, lunes y miércoles. Los 2 días, el horario original. Si ustedes ven los horarios en la facultad, es lunes y miércoles de 9:15 a 11:30, o sea, son 2 horas 15. El horario original, y que lo cortamos a 2 horas los lunes y a hora y media el miércoles. Y por eso metimos la clase el viernes. Entonces, pues inclusive tanto el lunes como el miércoles podrían, digamos, continuarle ustedes solitos. Podemos, si quieren hacer eso, vamos a intentar a ver cómo nos va. Vamos a seguir los mismos horarios, pero cuando yo me tenga que salir porque voy a junta, decirles, a ver, vean esto, revisen esto, ¿no? O podríamos decir, avancen estos subtemas, revísenlos, hagan los ejemplos, los ejercicios de la serie, tal vez diríamos, a ver, hagan ejercicios de la serie, hagan el uno tal, el uno tal y el uno tal. Y ya la siguiente sesión en vivo, vemos nada más dudas y así avanzaríamos, ¿no? Claro, ¿Quieres? trabajo asíncrono. O sea, podría ponernos incluso tal vez a ver los videos de otras clases, ¿no? Es decir, el tema en esos 40 minutos, pues trabajo asíncrono y vean ese pedazo de la clase, porque es lo que continúa. Bueno, eso es lo que yo estaba pensando. También, por ejemplo, decirles, a ver, toca ver este tema, pero entonces tendrían que ver el video de otro grupo, ¿no? O de otro semestre, buscarlo y verlo. O a lo mejor en ese momento, como están todos reunidos, a lo mejor sería ver si alguien comparte su pantalla y ir viendo las notas. O yo diría que sería un poco más dinámico que basado en trabajo. O sea, decirles, a ver, ya me voy a mi junta, pero faltan estos ejercicios. Entonces, hay que hacer los ejercicios 1 al 5, por ejemplo. Pero de esos ejercicios no hemos visto tal vez el tema. Entonces, la tarea sería seguir que ustedes estén conectados, tratar de resolver los ejercicios revisando las notas o revisando si inclusive algún video que tengan, decir, oye, mira, aquí tengo el video de esta clase, vamos a checarlo. Igual y lo ven entre todos, alguien comparte pantalla, lo ven y ya, pero el objetivo sería resolver las series para que, digamos, se tenga algo que hacer, no nada más ver y ya, ¿no? Entonces, a la siguiente clase yo les preguntaría cómo les fue con sus ejercicios, hay dudas, si no hay dudas, yo ya damos por visto el tema para seguir avanzando, ¿no? Tal vez podría hacerles algunas aclaraciones de algo de lo que hayan visto y así podríamos avanzar más rápido, ¿no? Pero digamos, la guía principal serían las series. Creo yo que sería más dinámico para ustedes, más práctico y no tan aburrido, ¿no? A que si les digo, a ver, aviéntense de la página tal a la página tal y ya, ¿no? Es diferente a que si les digo, resuelvan estos ejercicios. Y ya para eso chequen lo que necesiten Chequen lo que del tema. necesiten, chequen apuntes, chequen videos, lo que quieran. Y ya si algo, oye, de plano es que no pudimos resolver el 5. Bueno, entonces el 5 lo resolvemos ya entre todos, ¿no? Y más o menos ya les voy indicando para que nos emparejemos en el avance, ¿ok? Pero eso sí va a implicar obviamente también un poco más de carga para ustedes. Pero bueno, para contarle, sacar el temario adelante, ¿no? Porque sí, ya este semestre se está complicando mucho estas fechas. Curiosamente, en otros semestres, no sé si es por lo de la pandemia, no sé, que los horarios se acoplaban muy bien, inclusive este horario, cuando estaba en presencial, no tenía tanto problema de reuniones, casi todas mis reuniones eran en las tardes. Entonces me daba bastante tiempo de ir a la facultad y dar la clase bien. De vez en cuando se traslapaba, pero eran así esporádicas. Y ahora no sé por qué en este año han hecho muchos cambios de reuniones y todo mundo las está poniendo temprano y así de no, por favor. Pero bueno,
Ni modo. Eso de tener doble trabajo como que a veces se complica. Pero en fin. Entonces, ¿les parece si hacemos esa dinámica a ver cómo nos va? Al menos por mí sería perfecto. Ok. Y pues aparte ya somos bien poquitos, entonces. Vamos a empezar a hacer la dinámica. Yo diría que empecemos hasta las 11:30 ya lunes o hasta las 11 si quieren, lunes y miércoles. Bueno, pues el lunes es hasta las 11, pero los miércoles yo diría que se queden una hora a las 10:30, de 10:30 a 11:30. Y los viernes que nada más daría una hora que sería de la 1 a las 2. Nada más sería una hora y la otra hora pues sí seguirían ustedes, ¿no? Inclusive si se pudiera los lunes una media hora más, que acabamos a las 11, estaría bien, porque así avanzaríamos un poco más, pero bueno, si quieren por ahora vamos a hacerlo nada más los miércoles y los viernes. Los miércoles sería una hora más y los viernes sería otra hora más, 2 horas aparte de lo que les alcance a dar en la semana, ¿no? Bueno, pues vamos a continuarle, porque si no de por sí, ya llevamos como 25 tantos minutos perdidos. Vamos a continuar, si no hay más comentarios, con lo de SQL. Recuérdenme qué fue lo último que platicamos. Hicimos ya un primer ejemplo de crear una tabla. Sí, ya lo hicimos. Creo que solo fue el primero y ya. Y hasta ahí. Vamos con el siguiente punto, que sería la organización del almacenamiento. Así ven mi pantalla, ¿verdad? Sí, profesor. Organización de almacenamiento. Bueno, las tablas su almacenamiento se puede organizar de diferentes maneras. Tenemos tablas permanentes, que serían estas dos, tablas temporales y tablas externas. Dentro de las permanentes tenemos heap e index tables. La diferencia entre ellas es que heap table, sus registros no se almacenan en algún orden en particular. Por lo tanto, a la hora de hacer una consulta, no hay garantía de que los datos se regresen en un cierto orden, a menos de que utilicemos la cláusula order by. En el caso de tablas administradas o ordenadas por índice, justamente se utiliza el índice de la APK para almacenar los registros con base a los valores del índice o de la columna indexada. No son tan comunes, realmente no es raro, raro que llegáramos a que requiriéramos que los datos se almacenaran ordenados, es raro, casi no dependemos de eso. Por lo tanto, este tipo de tablas no son muy populares que digamos, ¿no? Para el caso de las externas, las externas sí tienen un uso más interesante, sobre todo ahora con la parte de Big Data. ¿Por qué con la parte de Big Data? Hoy en día es muy común, por ejemplo, que empresas, proyectos, ¿no? Traten de hacer una recopilación de datos para formar lo que le llaman, por ejemplo, los conceptos de data lake. ¿Alguien ha oído hablar de esto? ¿Qué es un data lake? ¿Alguien ha oído hablar de este término? Lago de datos. Yo creo que solamente mencionado en medio de otro tema. La idea general de un data lake es la posibilidad de que los datos de una empresa ya no se limitan nada más a una fuente, por ejemplo, a una base de datos, ¿no? Estos son mis datos, no, sino que ahora vamos a incorporar más fuentes de datos que pudieran ser otras bases de datos, pudieran ser archivos a lo mejor de reportes que se han generado, pudieran ser inclusive hasta bitácoras a lo mejor del sitio web que tiene la empresa, en donde se puede encontrar cosas interesantes de qué tanto visitan nuestros clientes el sitio web o qué secciones son las que más visitan. Inclusive a lo mejor hasta una empresa que
quiere incorporar los videos de las tiendas para ver cómo es el flujo de personas que entran cada día. O inclusive hasta un reporte de un sensor que a lo mejor tienen en las tiendas que revisa cuánta gente pasa por cierta área en las tiendas. Entonces, todo ese tipo de información ya que hoy en día es común, ¿no? En su conjunto sirve pues para hacer analítica, ¿no? Y aprender y a procesar estos datos y sacar conclusiones, toma de decisiones, lo que veíamos desde el inicio del curso. Entonces ahora ya los datos, ¿no? O el acervo de datos de una empresa ya no se limita a una base relacional. Entonces, de repente hay la necesidad de tener datos en diferentes formatos. No todo va a estar en tablas, ¿no? De repente nos puede llegar un reporte de un sensor, por ejemplo, de las tiendas, ¿no? O algún análisis que se hizo y generó datos a través de archivos, a lo mejor en formato CSV, ¿no? Si todos ubican este formato CSV, ¿no? Columnas separadas por comas, ¿no? Sí, profesor. Entonces ahora nos interesa hacer análisis de estos datos, ¿no? ¿Qué tienen estos archivos? Entonces, una de los usos que tiene en esta área son las tablas externas. Las tablas externas son objetos, son tablas cuya definición está en la base de datos, es decir, la definición de su estructura, pero los datos que se muestran en ella no están en la base de datos, están fuera, por eso se llaman externas. Entonces, nosotros podemos, por ejemplo, apuntar a un archivo CSV, que a lo mejor es una bitácora de algún sensor, y entonces podemos hacer consultas, podemos lanzar sentencias SQL, podemos hacer queries desde la tabla, pero esa consulta en realidad va a ser la búsqueda en el archivo de texto, no en la base de datos. Entonces eso me da la ventaja de que puedo usar SQL para hacer análisis de un archivo CSV y lo más interesante, esa información la puedo cruzar o la puedo relacionar con otras tablas que sí son parte de mi base de datos. Entonces ahí puedo estar analizando datos externos combinándolos con datos internos. Entonces, para eso se utilizan mucho las tablas externas. Hoy en día, por ejemplo, puedo tener documentos JSON que son muy comunes. A lo mejor son de fuentes externas y puedo cargarlos o más bien leerlos o analizarlos a través de una tabla relacional. ¿Ok? Puedo hacer consultas select asterisco from datos, from cierta dataset, pero esos datos en realidad son documentos JSON, no son tablas reales como tal. Pero es posible hacer consultas como si estuvieran en una relacional a través del uso de una tabla externa. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer un ejemplo entonces para que más o menos vean cómo podemos cargar datos hacia una tabla externa, ¿no? Que es algo, les digo, que se está usando mucho en día por toda la cuestión del Big Data sobre todo. Entonces, el ejemplo sería el siguiente. Aquí, es una tabla empleado ext, ¿no? Que tiene estas columnas, esta definición, pero resulta que sus datos están en un archivo separado. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, los datos están aquí, ¿ok? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es crear la definición de la tabla y después consultarla, pero empleando este archivo. Entonces, lo voy a hacer así en la base de datos para que se vaya entendiendo. Y este ejercicio lo voy a hacer yo para irme un poquito más rápido y ya ustedes después lo replican en con el ejercicio de la serie. Entonces, voy a, primero que nada, a iniciar el container. Ok. Entonces ya estoy dentro. Voy a iniciar la instancia. Esto ya ustedes no lo tienen que hacer. Bueno, ya saben cómo hacerlo, ¿verdad? Ok. Sí. Entonces, si me pueden ir siguiendo, qué mejor, ¿no? Si pueden, vayan levantando su instancia. Si me pueden seguir,
estaría genial. Entonces, voy a levantar la instancia. Profesor, Sí, ¿me escucha? Es que tuve un problema con RLWrap, lo que me decía del cambio del debug. sí. Siempre me dice que hay un error, que el usuario actual no tiene permiso. Entonces lo que tengo que hacer es andar cambiándole de dueño al archivo. No sé si es un bug o qué pasa. Sí, me imagino que Es tú, con el archivo TMP, ¿no? Bueno, sí, con ese archivo que se guardaba en TMP. me imagino que lo que está pasando es que cada vez que arrancas tu container se borra el archivo. Entonces se vuelve a crear con los permisos, sin permisos. Yo lo que recomiendo para que no te pase eso, trata de siempre utilizar, o sea, borra el archivo y trata siempre de entrar a SQL Plus con tu usuario ordinario. No utilices a veces Oracle, a veces el ordinario, solamente que sea muy necesario, utiliza Oracle. Si te fijas, yo ahorita estoy usando Jorge. Con eso no habría problema, porque aunque se genere el archivo, como es el mismo usuario, no tendría problema para leerlo, para escribir en él. Pero si te estás cambiando a Oracle, luego a tu usuario ordinario, andas entre uno y otro, ahí es donde hay el conflicto. Para evitar que no te pase eso, trata de trabajar siempre con tu usuario ordinario y ya, como ahorita lo estoy haciendo. ¿Ok? Profe, Ok, entonces si ahorita incluso se levantó, bueno, yo levanté la instancia con el de Oracle, la apago y lo intento de nuevo con el usuario normal. No pasa nada si lo hiciste con Oracle, está bien, llegas a lo mismo, pero no es necesario, como pueden ver. ¿Ok? ¿Por qué? Porque me estoy autenticando con el usuario SYS. Entonces, si no utilizo el usuario Oracle, entonces tengo que autenticarme con el usuario y el password de SYS. Así también puedo. ¿Se acuerdan que solo lo habíamos platicado? Entonces, aquí la sugerencia para todos es traten de evitar usar el usuario Oracle a medida de lo posible. Solo en casos muy particulares se utilizaría. ¿Cuáles son ahorita, por ejemplo, para esta asignatura? Para avanzadas, por ejemplo, ahí sí usamos mucho el usuario Oracle, pero aquí no. Aquí en bases, realmente el único escenario donde lo van a ocupar es uno, cuando levantemos Listener. Ahí sí, porque el Listener es un servicio de Oracle, entonces hay que levantarlo como Oracle. Y el otro va a ser cuando hagan una configuración para la práctica 8, que ahí necesitan también editar unos archivos que son de Oracle. Solamente en esos casos es cuando ocuparíamos Oracle. De ahí en fuera, utilicen su usuario ordinario. Y con eso se van a evitar la bronca de estar cambiando permisos para uno y para otro y así. ¿Vale? ¿Tú das? No me no, acuerdo, todo muy claro. no me acuerdo si ya tengo aquí el usuario creado. Déjenme ver. Select username from all users where username like. Déjenme poner aquí si tengo un usuario. ¿Qué usuarios con mi nombre tengo aquí? No, entonces voy a crear el propio, el de aquí. Esto ya ustedes ya lo hicieron, ¿no? Entonces en lo que si quieren van levantando su ambiente, yo voy haciendo esto. Create user Jorge, en este caso sería 0107. Identified as 0507. No, nada más así. Y una cuota unlimited on users. Aquí sí Ese es importan fine. mayúsculas y minúsculas, porque en el like no me salió Ahí en sí, resultados poniendo mi nombre en minúsculas. ahí sí importa. Cuando quieras hacer la búsqueda por una cadena, ahí sí. Los objetos en el diccionario de datos se guardan en mayúsculas todos, incluyendo los nombres de usuario. Entonces sí hay que buscarlo por mayúscula. Cuando escribes código SQL, si no va entre comillas, da igual, ¿no? Pero si buscas algo entre comillas, quiere decir que así tal cual lo vas a buscar. Entonces sí debe coincidir, ¿ok? Ok, este paso ya lo habíamos hecho, ¿no? Nada más aquí me estoy emparejando.
grant create session, create table, al usuario Jorge 0107, 0 ¿qué? 7. Ok, entonces, miren, para crear una tabla externa, ¿qué necesitamos? La tabla externa Archivo con necesita, los datos. tener un archivo. Este es el archivo CSV. Este archivo CSV va a estar ubicado en un directorio. Por ejemplo, el directorio TMP bases. Vamos a usar este directorio por simplicidad ahorita. Bases. Puede ser otro, pero aquí necesitamos lo siguiente. Así como creamos tablas, hay otro tipo de objetos que se llaman objetos de tipo directory. Ojo, es un simple mapeo, no es como tal un directorio. Es como un puntero. Este objeto directory va a tener un nombre, por ejemplo, D1. Pero este directorio va a apuntar a esta ruta. Entonces, en el código, nosotros en lugar de poner la ruta así tal cual, en el código de la tabla hacemos referencia al directorio D1. ¿Cuál es la idea de esto? Que nuestro código no tenga rutas específicas de un sistema operativo, sino que sea nuestro código portable. Entonces, para eso se crea este objeto intermedio. Este objeto me hace el mapeo de un nombre contra una ruta de un sistema operativo. Entonces, con eso ocultamos el tener que poner aquí rutas. ¿Ok? Entonces, como primer paso, necesito crear un objeto directory. ¿Ok? Necesito crear un objeto directory para que la tabla externa pueda hacer uso de él y así apuntar al archivo CSV. Entonces, eso implica crear ese objeto, implica hacer lo siguiente. Tengo dos opciones. Que el objeto lo genere el usuario sys y que le demos permiso a nuestro usuario para que acceda a él, o le damos permiso al usuario del tema, al usuario 00107, le damos el privilegio para que pueda crear directorios. ¿Ok? Vamos, si quieren, hacer la primera opción, como está aquí en las notas, para que coincida, en la que el directorio lo crea sys, como pueden ver aquí, y le damos permisos, ¿ok?, al usuario para que pueda emplearlo. Entonces, sería algo así. Como sys, voy a poner aquí. Acuérdense de prender el spool, no se les olvide, ¿eh? ¿Se acuerdan cómo era lo del spool? Spool. Diagonal lo voy a guardar en home. Jorge desktop. ¿Y se acuerdan cuál era la convención? BD menos qué. Menos el grupo 01. Ajá. Nuestras iniciales. Y la fecha, ¿no? Que era el mes 11, 19.txt. Sí era así, ¿no? Sí. Ok. Ah, me dice que aquí no lo puede crear. ¿Por qué no lo puede crear? Porque no tiene escritorio en Docker. Ah, pues sí, ¿verdad? Porque no tengo escritorio en Docker. Entonces lo voy a crear directamente en Home. Así, ¿no? A ver si ahí sí puedo. Ahí sí pude. Si es que no existe el desktop en Docker. Ahí está. Entonces ahí lo voy a guardar. Ok. Entonces lo primero que voy a hacer es voy a crear el directorio. Entonces eso sería create o replace directory. Espérenme, antes de empezar, ¿saben qué mejor voy a hacer? Como son muchas instrucciones para no tardarme tanto, mejor voy a hacer un script. Y ese script ya después lo ejecutamos. ¿Ok? Entonces, voy a abrir aquí ahorita un editor para hacer todo el código. Y lo voy a guardar déjenme ver, en alguna carpeta compartida entre el container y el host.
que en este caso yo creo que sería aquí en UNAM Clases. No, lo voy a poner aquí directo en esta carpeta. Ustedes elijan la carpeta donde la van a poner. Ahí lo voy a guardar. Entonces aquí voy a crear un nuevo archivo. Lo voy a guardar en esa carpeta en donde de preferencia que sea una compartida con el container. Lo voy a poner en mi caso no, aquí en esta carpeta que es Prois. Y le voy a poner este ejemplo tabla externa .sql. Y mejor lo voy a hacer ahí. Listo. Entonces, como les decía, primero conectado como sys. Lo voy a poner aquí. Connect sys system a sysdba. ¿Ok? Entonces voy a poner aquí un mensajito. Creando objeto directory. ¿Cuál sería la instrucción? Create or replace directory. Le voy a poner tmpedir. Ok, recuerden, este es meramente un nombre. As, y nótese que aquí ya defino la ruta. TMP bases. Ok. Pues ya en el programa ya no hago referencia a este path, sino hago referencia a este directorio. Ok. Y le vamos a dar permisos para que el usuario, en este caso Jorge 0107, pueda leer y escribir de este directorio. Y escribir. Entonces eso sería grant read, write on directory tmpedir. ¿A quién le vamos a dar el privilegio de leer y de escribir? Al usuario, en este caso, Jorge 0107. ¿Ok? Entonces ahora ya con eso ya nos vamos a conectar con el otro usuario. Le pondríamos prompt conectando como Jorge 0107 para crear la tabla externa. ¿Ok? Entonces, aquí sería, fíjense el código para crear la tabla externa, que sería este mismo de aquí. Primero me conecto. Connect Jorge 0107, password Jorge. ¿Ok? Ahora, lo primero que vamos a hacer es show user para que me muestre. Bueno, no es necesario porque está el prompt, ¿no? Entonces vamos a crear la tabla. Miren, la sintaxis de la tabla externa, ¿cuál sería? Create table, empleado ext. La primera parte es muy similar a lo que hemos hecho. Creo las columnas, es decir, voy a poner número de empleado, que es un number de 10,0. Algo importante que he de mencionar aquí es que todos los atributos en una tabla externa deben de ser opcionales. ¿Ok? Creo que en el diagrama está mal porque dice not null. No, está bien, dice null. Entonces, todas las columnas deben de ser opcionales. ¿Por qué razón? Porque no tenemos la certeza que el archivo CSV venga completo. De repente puede que no vengan algunos valores y entonces ahí tendríamos problemas. Entonces, todas las columnas deben ser opcionales. Voy a poner el nombre del empleado, que sería un varchar de 40. Y voy a poner la fecha de nacimiento. Nada más ahorita voy a utilizar estas tres columnas
para simplificar un poco, ¿no? Hasta aquí estaría todo bien, ¿no? Creo que esto ya es familiar para ustedes, ¿cierto? ¿Dudas hasta aquí? Pues solamente mencionar que ahora sí recordé ponerle Bachelor 2. Es Ok. lo que nos recomendó la vez pasada, ¿no? Varchar 2, tienes toda razón. Ahí está. Sí. Muchas gracias por la sugerencia. Bueno, pues cualquier cosa que no se entienda, yo avanzo, pero avísenme, ¿no? No me dejen avanzar si algo no se entendió. Entonces ya tengo aquí la tabla, pero ahora le voy a decir que va a ser externa. Entonces vamos a ponerle que organization external. External. Organization external. Abrimos, cerramos paréntesis una vez porque aquí vienen varias cosas que hay que configurar. Básicamente aquí lo que le estoy indicando al manejador es que voy a utilizar una herramienta que me ayude a hacer la carga o la lectura del archivo CSV. Esa herramienta normalmente se llama Oracle Loader, que es una herramienta que ya viene instalada junto con la base. Ok. Y entonces es la librería en realidad que se encarga de abrir el archivo, parsearlo y extraer los datos. Entonces básicamente tengo que poner aquí lo siguiente. Ah, no, espérenme, este no es, este es de otra cosa. Dejen, cierro esto. Ok, la canción. A ver, bueno, ahí lo voy a dejar. Ok, entonces, organización externa. Entonces, en esta parte que voy a poner, que la herramienta o la librería que se va a encargar de cargar los datos se llama Oracle Loader. Ok, type Oracle Loader. Ok, luego viene, esa es la librería que se usa para parsear el archivo. Viene el parámetro default directory. ¿Qué creen que significa ese default directory? ¿Y qué valor debe tener? Mm, la ruta del archivo. La ruta donde está el archivo, pero eso, ¿quién me representa ese directorio? El, el objeto directory. El objeto directory, que sería entonces tmpdir. Se fijan, aquí ya no tengo que poner rutas, solamente pongo el nombre del objeto directory. tmpdir. ¿Ok? Profesor, una preguntota. Sí. ¿Qué extensión está usando en Visual Code? ¿Otra vez, perdón? ¿Qué extensión está usando en Visual Code? SQL. Sí, nada más la uso como SQL. Ujú. La extensión es SQL. Puede ser cualquier extensión, pero para que Visual Studio Code te ponga los colorcitos y eso debe de ser SQL, la extensión. ¿Ok? Entonces, default directory tmpdir. Y luego vean que viene otra serie de parámetros que son los access parameters. Abro y cierro. Y aquí vamos a hacer otras configuraciones que si las leemos casi son muy sencillas de entender realmente. ¿Ok? Access parameters. Entonces dice records delimited by new line. New line. Records delimited by new line. ¿Qué cree que significa esa palabra? Pues que cada línea va a representar uno de nuestras filas de la base de datos. Así es, eso es lo que le estamos indicando. Ahora fíjense, voy a poner la siguiente. Me voy a saltar, bueno, lo voy a hacer en el mismo orden. ¿Qué creen que signifique path file? Path file tmp dir empleado
ext-bat.log. Como que, ¿qué creen que que está haciendo esta línea? Es lo que configura dónde se van a mandar mensajes de error y demás. Ajá. Bueno, no son tanto mensajes de error en este caso. Cuando el Oracle Loader o la herramienta que va a hacer el parseo del archivo intente parsear cada registro, puede que el parseo falle. ¿Qué tal si el formato no es el correcto, el tipo de dato no es el adecuado o el separador está mal? Eso impide que ese registro se cargue correctamente. Entonces, si se genera un error, ese registro no se carga, se sigue con el siguiente, pero el registro malo, el registro no cargado, se agrega a este archivo. Esta bitácora diría todos los registros que no pudieron ser cargados porque ocurrió alguna falla. ¿Ok? ¿Sí se entiende la idea entonces Ahora viene otro. Sí. Log file y dice tmpedir. Tmpedir también está apuntando al directorio, al objeto directory, tmpedir. ¿Ok? Y ahora tiene este nombre, empleado ext.log. Ahora sí, ¿qué contendrá este archivo? Lo que decía hace rato. Ajá, exacto. Ese sí es una bitácora, un archivo de errores. Ahí cualquier cosa que falle, ahí podríamos consultarlo. Ahora, ¿qué quiere decir? Que estos archivos que estoy aquí configurando, .log, van a ser archivos que se van a crear dentro del directorio tmpedir. ¿Dónde dijimos que está tmpedir? En diagonal tmp bases. Entonces, ahí es donde se va a guardar estos archivos en caso de que hubiera un problema. ¿Ok? Entonces, otro requerimiento para que esto funcione, el directorio tmp bases debería de tener los permisos suficientes para que el usuario Oracle pueda escribir. Recuerden que quien realmente escribe en ese archivo es la propia instancia, ¿no? La propia base de datos. Entonces, esas escrituras se hacen a nivel del sistema operativo con el usuario Oracle. Oracle es quien es el dueño de los procesos. Por lo tanto, él es el que tiene que poder escribir en esta carpeta. Entonces, como TMP es pública para todos y a bases le podemos cambiar los permisos al directorio TMP bases para que el usuario Oracle pueda escribir. Si no, nos marca algún error aquí. ¿Esto sí se entendió o lo hice bolas? Un poco de ambas. Sí se entendió. Y hablando de eso, de permisos, también tenía la duda de si usted le dio permisos más laxos a las carpetas compartidas entre el contenedor y el sistema operativo. Son los mismos permisos que están configurados en el manual. No más, no menos. Que básicamente me parece que es el default que te pone el sistema operativo. Creo que es 755 me parece. Pero eso no tiene que ver ahorita mucho con nuestro ejercicio. Bueno, más que para guardar el código, ¿no? Porque TMP bases está dentro del container. Ajá. Bueno, es que a mí me pide sudo para guardar cosas ahí. ¿En dónde? No, en todas las carpetas que se comparten entre el sistema operativo anfitrión y que son volúmenes dentro de Docker. Habría que ver con qué usuario estás intentando guardar. ¿Es el dueño? O sea, estás usando con el mismo usuario. Creo que en ambos casos, con el usuario Saúl, Sí. tanto del lado del sistema operativo anfitrión como dentro del contenedor. En el usuario normal me pide sudo. No debería. Algo tienes por ahí raro o mal porque
Si te fijas, yo aquí estoy en el container, estoy como Jorge y puedo cambiarme, por ejemplo, a TMP y puedo crear aquí algún archivo, ¿no? Por ejemplo, hola.txt y sin problemas, mira. No sé si eso también lo puedes Me hacer refiero como en la carpeta que estaba hace un momento, en proyectos. no. En esas son donde me pide Es que sudo. ahí cada quien es su configuración. Yo elegí esa carpeta, pero cada quien elige sus carpetas compartidas. A lo mejor esa carpeta que estás compartiendo, habrá que ver quién es el dueño en el host. El dueño de esa carpeta compartida, en teoría, debería de ser el mismo que tienes del lado del container. Y si no es el mismo, yo creo por eso te está pidiendo sudo. Pero si es el mismo, Lo voy a checar. no habría por qué haber problema. No te tendría por qué pedir sudo. Chécale, ¿no? Esa parte sí, que sea el mismo usuario. Por eso en el manual dice que generes un usuario igualito al que utilizas en el host. ¿Ok? Bueno, sigamos con el ejemplo. Entonces ya tengo aquí estos dos directorios. Ahora lo que sigue es decirle qué creen que significa. Este está más fácil de entender. Fields terminated by, coma. LR-trim. ¿Qué creen que haga este atributo? Indica el separador entre cada uno El de los separador de campos. columna. O sea, ustedes pueden configurar aquí un CSV, normalmente está por comas, pero si no, entonces puedo poner el carácter que yo quiera. LR-trim es para que le quite posibles espacios y saltos de línea entre renglón y renglón. Y luego viene una opción que dice Missing Field Values are null. Values are null. ¿Qué creen que significa esa cláusula? AR, ¿no? Otra vez, perdón. O sea, se escribe así, AR, null. AR, perdón, me equivoqué. AR. AR null. Missing field values are null. ¿Qué significa eso? En los campos Le que estamos indicando como que rellenar lo que no encuentra. Ajá, que si alguna columna o alguna columna no trae valor, que su valor sea nulo, que le pongamos null. ¿Ok? Eso es básicamente para completar casos en donde no venga, o donde esté incompleto el archivo, por ejemplo. Y luego ya viene otra sección de abrir y cerrar paréntesis. En esta sección ponemos las columnas. Se refiere a las columnas, al mapeo entre las columnas del archivo y las columnas de la tabla. Por ejemplo, aquí, la primera columna del archivo que encuentre lo va a guardar en la columna número de empleado. La segunda columna del archivo lo va a guardar en la columna nombre. O sea, si fijan, estos valores corresponden al nombre de las columnas que están acá. ¿Sí me explico? O sea, lo que haría el loader es agarra un renglón y va a empezar a revisar. La primera columna, ok, va a ser para número de empleado. Separador. La siguiente columna va a ser ¿para quién? Para la columna nombre de la tabla. Ok, de esta tabla. Y así sucesivamente, ¿no? El apellido paterno, igual. El materno, ¿no? La fecha de nacimiento. Entonces, esos aplican igual. Entonces, para el ejemplo que estamos haciendo ahorita, ¿qué tendría que poner aquí entre paréntesis? Número empleado. Ajá, que sería la primera columna de la tabla y del archivo. Luego,
Nombre. nombre, fecha de nacimiento Y fecha de nacimiento. y nada más. Sí, ¿verdad? Que sí, ¿no? Bueno, a Pues nada menos que más. vayan en diferente orden. Número de empleado, nombre, fecha de nacimiento. Son todos. Ahora vean que la fecha necesito darle indicarle, definirle con qué formato están las fechas, ¿no? Porque si no, no va a poder interpretarlas bien. Entonces aquí le diría que quiero que las fechas bastan en, le pongo date mask, o sea, la plantilla que se va a usar o el patrón que se va a usar. Date mask. Ok. Abajo separado, perdón. Date mask. Y vamos a ponerle que sea esta convención. Día, mes, años. Ok, entonces tengo número de empleado, nombre y fecha de nacimiento. Ya son los tres, ¿no? Número de empleado, nombre y la fecha de nacimiento. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. Ahora, por último, este parámetro, location, y ven que le pasamos como parámetro el archivo del CSV, que es ¿quién? Empleado. Todavía no existe el archivo, ¿no? Pero ahorita lo vamos a crear. Empleado ext.csv. Ajá. Y por último viene esta cláusula. Reject. ¿Qué? Limit. Y luego dice unlimited. Parece un poco rara, ¿no? ¿Qué alguien entiende algo? ¿Alguien le capta? ¿Qué significa esto? Reject limit unlimited. Creo que significa que puede tener cualquier tamaño. Que sin importar cuántos registros tenga, todos se van a tomar en cuenta. Más o menos. Es correcto, pero falta un detallito. Se refiere a, dice un reject. ¿Qué significa un reject? Que va, si algún archivo a la hora de, perdón, si alguno de los renglones del archivo al procesarse no puede parsearse bien porque a lo mejor tiene errores de sintaxis, lo que haría ahí el loader es ese registro lo va a excluir y lo va a guardar en el archivo BAT. Aquí esta configuración significaría cuántos archivos malos vamos a permitir para seguir con la carga. En este caso dice no hay límite. ¿Ok? ¿Para qué sirve? Para limitar, por ejemplo, si le pongo 3, ¿qué significaría? Que si hay más de 3 errores, entonces ya el proceso se detiene, porque se considera ya una carga fallida porque hay demasiados errores. Pero si de repente falla uno o dos registros, y es bueno, no fue tanto, lo puedo corregir manualmente. ¿Ok? Entonces le pongo ahí, puedo ponerle un límite que significa no me importa cuántos errores generes, tú agarra y carga todo el archivo. ¿Ok? Haz lo que significa ese atributo. ¿Dudas? Entonces elegiríamos uno para cuando no son aceptables los errores. Ajá, si quieres ser muy estricto, puedes ponerle inclusive hasta 0, ¿no? O 1, con un error que haya, ya. ¿Cero qué significaría? 0, 0 yo creo que nos marcaría ahí un error, debería empezar en 1, porque no tiene sentido, ¿no? Como que tu límite va a ser, bueno, 0 errores, no, sí tiene sentido, ¿no? 0 significaría que si con un error que te aparezca, ya falla la sentencia. O sea, al primer registro que no se pueda cargar, ya ahí fallaría. O sea, debes tener 0 errores a la hora de la carga. Con uno que te salga, ahí detienes todo.
Si le pones 2, por ejemplo, ¿qué significaría? Que te da chance de tener 2 errores nada más. No sé si eso resolvió la duda. Sí. Ok. ¿Alguna otra? ¿Cuál Hasta podría aquí. ser un error común, profesor? Que, por ejemplo, imagínate que defines una fecha que tiene un formato inválido en el archivo. A la hora de que intente el loader parsear el registro, va a tratar de formar una fecha con este formato y si tiene un formato inválido, pues no lo va a poder parsear y ahí te va a generar un error. Entonces ese registro no lo va a poder cargar. Otro pudiera ser que a lo mejor aquí le dices que es un valor numérico y qué tal si le pasas una letra. A la hora que intente convertirlo a un numérico, no va a poder. Entonces, porque es una letra. Entonces ahí marcaría otro error, ¿no? Nos equivocamos en el tipo de dato. O sea, son errores que pueden generarse debido a la forma en cómo están los datos almacenados en el CSV. ¿Sí? Ahora, hasta aquí sería la definición de la tabla, pero todavía falta hacer un poco de más de cosas. Aún no existe quién. El directorio TMP bases, ¿no? Ese no crean que la base lo crea. Lo tenemos que crear manualmente. Entonces, ya que se crea la tabla, voy a poner aquí un mensajito que diga, creando directorio TMP bases. Entonces, ¿cómo se crea un directorio en caso de que no exista? Ah, bueno, esto ya tendría que ser con un comando del sistema operativo, ¿no? Pero yo desde SQL Plus, aquí estoy en SQL Plus, puedo invocar, ¿no? Un comando del sistema operativo. ¿Se acuerdan cómo era? Con el admiración cerrado. Ajá. Símbolo de admiración Admiración. cerrado. Y aquí ya le pongo mkdir, diagonal tmp, diagonal bases. Ok, ahora aquí le voy a cambiar los permisos para que no haya problemas. Para que todo el mundo pueda inclusive leer y escribir. Entonces simplemente puedo poner chmod. Todos los permisos por ahora está bien. TMP a bases. Digo, esto en la práctica no debería de ser. No hay que ser tan abiertos. Hay que ver realmente qué permisos se necesitan. Ahorita lo voy a dejar así. Pero ¿saben qué me faltó aquí? El signo de admiración. Imagínense que ya tienen el directorio creado. Ahora, ¿qué otra cosa me falta? El archivo dentro de TMP bases ni existe. No existe el CSV. ¿Están de acuerdo? No existe. ¿Cómo puedo, con comandos de sistema operativo, crear uno de prueba? Con un touch. Ajá. Puedo poner touch, diagonal TMP, diagonal bases, diagonal, ¿cómo dijimos que se va a llamar el archivo? No, empleado ex.csv. Ok. Ya existe, pero ahora, perdón, me falta la extensión. Más bien es .csv. Déjenme ver si lo puse así igual. Aquí está mal, ¿no? De ser .csv. ¿Están de acuerdo? Me equivoqué ahí. Aquí corríjale. El archivo es .csv, no --csv. ¿Ok? Entonces, aquí voy a poner un mensaje que diga creando el archivo de datos. ¿Ok? Ahora, pero si abriera ese archivo, ¿qué va a contener? Estará vacío. Pues va a estar vacío. Igual con un comando de sistema operativo, ¿cómo puedo ponerle datos? Con cat. Pero cat es para mostrar el contenido de un archivo. Con eco, ¿no?
exacto, con un eco. Bueno, pero me refería a ponerle cat sin nombrar un archivo, redirigir la salida estándar hacia algún otro Mm, y mandarle, bueno, el menor que para que ujú, permita ujú. especificarle la entrada y ya le escribes. Pero si tú haces cat de una cadena, mira lo que pone. No, me refiero a cat, espacio, menor que. Ah, bueno, con ese flag también puede ser. Sí, porque así por default va a intentar buscar un archivo, ¿no? Ok. Puede ser una forma o puede ser con eco. Si quieren lo voy a hacer ahorita con eco. También. Puedo poner qué cosa. Aquí un primer registro. ¿Qué sería? Si me pide estos, ¿qué debería llevar el archivo? Por ejemplo, número de empleado, le voy a poner el número 1. Luego, nombre del empleado, Juan. Luego, ¿qué otro debe ir? La fecha, empezando por día. La fecha, que entonces pondríamos ¿qué les gusta? El 1 de enero o de octubre del 2000, por ejemplo. Y esto lo vamos a enviar ¿a qué archivo? Lo redirigimos justamente al archivo. TMP bases empleado.ext. Digo, Ajá, .csv. pues Empleado ext.csv. Ujú. Si quiero agregar otro registro, vamos a ponerle que es el 2. Ahora se llama Mari. Y a lo mejor es del 11 del 2005. Pero ojo, aquí si le pongo nada más un mayor que, ¿qué va a pasar? Lo va sobre. Lo Se va a va a borrar el dato sobreescribir. anterior. Necesito ponerle el doble, ¿no? Para que lo agregue al final. ¿Sí, sí sabían esa? Sí. Muy bien. Sí, profesor. Ahora, para que vean cómo funciona, ¿qué pasa si pongo un archivo, un registro que está inválido, que no se puede parsear? ¿Qué le pueden poner aquí? ¿Qué pasa si en lugar de la fecha le pongo hoy, ¿no? Hoy viernes. Obviamente es un formato incorrecto. Entonces, ¿qué creen que va a pasar si dejo este registro? Se va a guardar en el archivo BAT. Así es. Vamos a ver si lo hace. ¿Y están de acuerdo que ya sería todo? O sea, ya tengo la tabla creada, ya tengo el archivo, ¿ok? Y pues ahora vamos a ejecutarlo, ¿ok? Voy a guardarlo y de acuerdo a esto estaba en PROIS, ¿no? Entonces acá ya en la terminal, de hecho puedo abrir una terminal aquí mismo. Ok, voy a hacer más grande esta ventana. Ok. Bien. Entonces me voy a cambiar a CD. Ah, pero tengo que estar en el container. Entonces más bien lo voy a hacer acá en la otra terminal donde ya tenía el container. Porque aquí no estoy en el container. Ok, acá. Entonces me cambia diagonal media, diagonal PROIS, que es donde tengo el archivo. Ustedes lo pueden poner donde quieran, ¿eh? No tendríamos que añadir una bandera para que no se queje si ya existe el archivo en el mkdir. Ah, ok. Más bien le voy a poner -P. Y ya con eso no habría problema. Si ya existe, no pasa nada. ¿Ok? ¿Dónde lo guardé? ¿Por qué no está? Media Jorge Prois. Y no lo veo. A veces Visual Code hay que guardarlo para que parezca porque luego no se guarda. ¿Cómo, perdón? A veces en Visual Code hay que guardar el proyecto porque si no, no se guarda. El proyecto. Perdón, el archivo. O sea, hay que darle command Ya, S ya para está, entender. ya Ah, lo guardé. Ya está guardado.
Ah, curioso. Desde el lado de Docker no lo veo. Miren. A ver, del lado del container. Digo, del host media Jorge Prois. Aquí sí está. Media Jorge Prois. Mm. No está, nada más dice Kit y Unam. Curioso. Y aquí tengo más carpetas. Ah, ya vi qué está pasando. Es que está en... No, estoy bien. Ok, bueno. Lo voy a copiar tal cual. Y a ver qué pasa si aquí hago un ejemplo tabla externa punto SQL. Ah, pero voy a poner -2. Yo creo que me está pasando lo mismo que a ti. Ahora resulta que no puedo. Huh. Pues soy el mismo usuario. Ok, me voy a ir al home en el container. cd home. Y miren dónde está. ¿Por qué se guardó ahí? No, lo voy a borrar. ¿Pero es el mismo? No, no es el mismo. Se me hace que es el del otro grupo. Lo voy a borrar y entonces lo voy a crear aquí mismo. Entonces voy a ponerle touch. No, con nano. Ejemplo, tabla. Voy a poner ext.sql. Y aquí lo voy a pegar. Ese es el que ahorita hemos hecho. ¿Ok? Lo guardo. Y pues desde aquí puedo entrar a SQL Plus, no hay problema, ¿no? Entonces vamos a ver. SQL Plus. Inclusive puede ser con no-log porque vean que aquí se está conectando como si se vea. Entonces lo que haría es diagonal no-log. ¿Ok? Voy a ver el archivo. Entonces, ¿cómo ejecutábamos un script? ¿Se acuerdan? ¿O alguien ya lo vio? En su previo de las 7. No, Start. la verdad no. No me digan, bueno, tienen que ya empezar la práctica 7. Porque si no se van a atrasar. Y ahorita ya pueden empezarla. Por lo menos a ver el previo. ¿Ok? Y en el previo viene esta parte de cómo se ejecuta un script. ¿Vale? Entonces vamos a ver qué hace si no me equivoqué. Pues miren, parece que se hizo todo. ¿Ok? Creó el directorio, creó la tabla, creó el archivo. Y ahora aquí se me olvidó poner la instrucción, ¿no? Pero vamos ahora, ya que se creó todo, ¿cómo pruebo que sí funciona todo? Tendría que hacer un select asterisco from. ¿From qué tabla?
empleado ext. ¿Ok? La ex es de externo, ¿verdad, profesor? Yo así le quise poner a la tabla, aquí, mira. Pero le pueden poner cualquier nombre. ¿Ok? No tiene que ser ext siempre. Nada más para hacer énfasis que es una tabla externa. Pero no, Ok. no es obligatorio. ¿Ok? Y ahí está. ¿De dónde está sacando entonces estos datos? Del CSV. Del CSV. Y efectivamente, ¿no? Agregamos 3. Pero este último no lo agregó. Entonces, ¿qué tendría que hacer para revisar? Ver el archivo BAT. Ajá. Le voy a poner aquí more, aquí mismo en SQL Plus. Diagonal TMP, diagonal bases, diagonal ¿qué? Se llama el archivo empleado ext-bat.log. ¿Ok? Y efectivamente, miren, si ustedes se fijan, aquí tiene el registro que no pudo ser cargado. Ahora, si vemos el contenido, por ejemplo, del log, que era ¿qué? Ext.log, este de aquí, ¿qué creen que contenga? Un error al interpretar la fecha de Tiene otras cosas, tal por registro. ejemplo, tiene otros mensajes. Dice, por ejemplo, que a qué hora se empezó a parsear, etcétera, etcétera. Aquí varias cosas de la definición de la tabla. Ok, pero más, ya hasta el final debe de estar el error. Miren, aquí está. Dice, error processing column fecha de nacimiento en el registro 3 del data file, del data file CSV. Y aquí dice, ¿no? Que a non-numeric character was found or a numeric was expected. O sea que estaba esperando un valor numérico como parte del día en lugar de una cadena. Entonces ahí pueden ver en qué está el problema y aquí nos dice, ¿no? Cuántos archivos se cargaron, ¿ok? Y el tamaño, ¿ok? Ya está ahí. Entonces ahí está el ejemplo de cómo funciona una tabla externa. ¿Todas preguntas? Me parece que quedó claro. Bueno, a ver si es cierto. Entonces ahora les toca a ustedes de tarea en su spool. Recuerden que los spools de esta semana sería el de este ejemplo, donde funcione lo que acabamos de hacer. Ahora de tarea hay que hacer este ejercicio. La idea será crear una tabla externa muy similar a la que acabamos de hacer, pero ahora lo que se quiere es que se agreguen unas columnas extra. Es decir, aquí se fijan, tiene más columnas, ¿no? Tiene un email, sueldo, comisión, etcétera. Entonces, la idea es que basado en este ejemplo que hicimos, pues nada más ustedes le agreguen más columnas y agreguen más columnas en el CSV y muestren los datos. O sea, ¿qué tendrían que hacer? Aumentarle las columnas en la definición de la tabla y aumentar columnas en el CSV, ¿no? Y bueno, yo sugiero que le pongan otro nombre, o sea, utilicen otro nombre para que sea otra tabla. ¿Ok? Ahora, otra cosa también que puede suceder. Si por alguna razón no funciona, hay veces que la tabla sí se crea, pero se equivocaron en algo de aquí y entonces no va a cargar los datos. Si eso ocurre, antes de volver a intentar, ¿qué tendrían que hacer? Borrar la tabla anterior, porque si no la borran, pues entonces ahora el error que les diría, la tabla ya existe, la tabla ya existe. Entonces primero borren la tabla y luego ya intentan. ¿Cómo borro una tabla? ¿Alguien sabe? Drop. Con Drop table. drop table y ya el nombre de la tabla. ¿Ok? Drop table y empleado X, por ejemplo. Empleado X.
Entonces lo hacen y pues ya vuelven a intentar. Ok, por ejemplo, lo voy a hacer. Y pues ya pueden volver a correr el script. ¿Sí, de acuerdo? Sí, profesor. Sí, bro. Sí. Bueno, entonces esa es una tarea. Acuérdense que tienen que enviar estos spools se enviarían la próxima semana. Listo. Vamos con el siguiente punto de los apuntes. Entonces ya pasamos lo de tablas externas, vimos su uso, un ejemplo. Aquí también pueden auxiliarse en el PDF. Lo mismo que les expliqué está explicado aquí, ¿no? Aquí viene, por ejemplo, comentarios en el código que les explica qué se hace, todo esto. Entonces también pueden revisar las notas que tiene todo lo que acabo de resumir. Vayamos con tablas temporales. ¿Ok? ¿Qué es una tabla temporal? Bueno, recuerden que cuando un usuario se conecta a la base, imaginemos que tenemos dos usuarios que entraron a sesión con la misma cuenta. Por ejemplo, yo puedo abrir dos terminales con el usuario Jorge0107 o el usuario 1 y cada uno va a tener su sesión diferente. Sesión 1 y sesión 2. La sesión la podemos entender como una área de memoria, ¿no? En donde se guardan cierta información de este usuario, ¿no? De dónde se conectó, a qué hora se conectó, etcétera. Varios metadatos se guardan aquí. Entonces, cada usuario tiene su sesión, aunque utilicemos la misma cuenta. Una tabla temporal tiene la característica que los datos que se guarden en esta tabla solamente van a existir mientras el usuario esté en sesión. Lo mismo para acá. Por lo tanto, los datos que guarde un usuario van a ser distintos a los que guarde el otro usuario. E inclusive son invisibles los datos. O sea, los datos son privados a cada sesión. Cosa que no pasa con una tabla permanente, ¿no? Si yo hago una inserción en una permanente y si hago registro algo en una tabla, puedo consultar esos mismos datos desde otra sesión, ¿no? Conectándome desde otra sesión con el mismo usuario. Eso no pasa con una temporal. Los datos son privados a cada sesión. ¿Ok? Cuando el usuario sale de sesión, esos datos desaparecen. ¿Ok? Por eso se llaman temporales. Son tablas que únicamente sus datos viven por un rato. El usuario sale de sesión, los datos desaparecen. A lo mejor una analogía pudiera ser, no sé si han visto que hay sitios a veces en internet o algún sistema en donde mientras estén en sesión, tienen ahí cierta información, ciertos datos. Cierran su sesión y en el momento que cierran la sesión ya todo se pierde, todo se cancela, a menos que confirmen algo, ¿no? Entonces es algo del estilo, ¿no? Y cada información, los datos son privados a cada usuario. ¿Ok? Ahora hay algunas variantes. Básicamente tenemos dos tipos de tablas temporales. Lo voy a explicar acá. Tabla temporal global y tabla temporal privada. ¿Ok? Una tabla temporal global se diferencia de una privada en la siguiente manera. La tabla temporal global, su definición es la misma para todas las sesiones. Es visible para todas las sesiones. ¿A qué me refiero con definición? El código DDL. O sea, la estructura de la tabla va a ser visible para todas las sesiones. ¿Ok? Y esa va a ser fija, va a estar permanente. Se guarda en el diccionario de datos y siempre va a existir. Pero vacía, ¿no? Cuando quieren llenar la tabla, los datos van a estar vivos, pero nada más para esta sesión. Acá son totalmente independientes, acá no se verían los datos. Pero la estructura de la tabla, esa sí es compartida para todos los usuarios. ¿Ok? ¿Qué pasa en una temporal privada? En una temporal privada ocurre lo contrario. La tabla también desaparece, la definición también desaparece.
cuando cerramos sesión. ¿Ok? Entonces digamos que es una tabla temporal privada es más volátil, por así decirlo, ¿no? Porque cuando salimos de sesión se borran tanto los datos como inclusive la definición de la tabla. En una temporal no. En una temporal global se conserva el DDL. ¿Se entendió? Sí. Ok. Ahora, otra variante más dentro de estos mismos tipos es el momento en el que queremos que los datos desaparezcan. Dentro de una transacción, perdón, dentro de una sesión como esta, como la que acabo de dibujar, un usuario puede lanzar varias transacciones. ¿Alguien sabe qué es una transacción? Un grupo de comandos que se tienen que tienen que ser atómicos, Exacto. Vamos a verlo más que tienen que adelante. actuar como una sola unidad, una sola acción y Ujú, tienen que ejecutarse todos o ninguno, ¿no? es correcto. Esto se utiliza mucho para garantizar la integridad, por ejemplo, en un banco. En un banco, para cuando hacen varias operaciones bancarias, tienen que asegurarse de que todo se haga bien. Con una que falle, ¿qué pasa? Todo este proceso ya puede que caiga en un estatus de inconsistencia porque algunos pasos sí se hicieron y algunos no, por errores. Si esa condición lleva a ocurrir, entonces lo que se suele hacer es que mejor deshacemos todo. O sea, hacemos un rollback. ¿Sabes qué? Voy a deshacer todos los cambios porque algo falló. Entonces, hay muchos casos en donde lo que se pretende es o se hace bien todo o mejor no hagas nada porque si no vamos a caer en inconsistencias. Entonces, este tipo de propiedad se le llama la propiedad de atomicidad de una transacción, que efectivamente, al ser n registros, el manejador los ve como si fueran uno solo, pero es justamente para evitar este tipo de inconsistencias. Bueno, ese es uno de los varios usos que tiene una transacción. Ahorita, una transacción entonces va a agrupar un conjunto de sentencias. El usuario puede decir, aquí empezó la transacción y hasta aquí termina haciendo un commit o haciendo un rollback. Commit significa confirmar los cambios. Entonces, puede haber muchas transacciones en la misma sesión. ¿A qué viene todo este rollo? A que las tablas temporales también pueden desaparecer al terminar una transacción. Hacemos commit de algo y ahí los datos se pueden desaparecer. O podemos decir que los mantenga. Mientras no cerremos la sesión, puede haber muchas transacciones y eso no va a provocar que los datos de la tabla temporal se eliminen, ¿no? Que van a estar ahí. Entonces, básicamente se tienen las siguientes cláusulas. Cuando es una tabla temporal global, decimos, quiero que los registros se eliminen cuando haga un commit o quiero conservar los registros cuando haga commit. Los registros se van a conservar, pero obviamente mientras la sesión está activa. Cuando cierro la sesión, ya por completo ya no hay nada. Y en una privada, sería, en lugar de decir que se conserven los registros, conservaría, más bien, cuando quiero que se eliminen los registros, aquí diría drop definition. Acuérdense que una temporal privada lo que hace es que, aparte de borrar los datos, también se elimina, ¿qué? El DDL o la definición de la tabla. Entonces, aquí diría, cuando haga commit, que también se haga, se borre la definición de la tabla. O por lo contrario, si quiero que la definición de la tabla permanezca, utilizo preserve definition. O sea que aunque haya múltiples transacciones, la tabla temporal no se ve afectada. ¿Ok? Entonces vamos a hacer, bueno, antes de un ejemplo, ¿para qué creen que sirva una tabla temporal global? Como para qué en la práctica me serviría una tabla que se comporte así. Pues el ejemplo que dio hace rato de los datos de sesión
de un usuario para algo o similar, pero del lado de la base de datos, ¿no? Más o menos. Un caso práctico, un caso común es, tengo un modelo de bases de datos muy normalizado, muchas relaciones. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa si quiero hacer análisis de estos datos? Tengo que hacer muchos joins, ¿no? A la hora de hacer una consulta. Esto me puede representar cierto penalización en desempeño. La base se puede ver un poco lenta porque tiene que hacer demasiadas consultas. A lo mejor quiero hacer un reporte de mi base de ciertos datos, pero para construir ese reporte implica hacer consultas muy pesadas. ¿Qué se puede hacer? Puedo crear una tabla temporal grande y aquí puedo empezar a copiar los datos en la misma tabla, es decir, hacer una especie de normalización para que todo quede junto. Y ya que tengo todo junto, ya puedo lanzar consultas de análisis sobre esta tabla en lugar de hacerlo sobre todas estas tablas normalizadas. Obviamente que va a ser más rápido hacer analítica, análisis sobre esta tabla. Pero ¿están ustedes de acuerdo que siéndose estrictos al hacer esto, están generando qué? Redundancia, ¿no? Porque los datos los tienen aquí. Y ahora también los tienen acá como una copia, nada más que de normalizados. ¿Qué problemas puede haber si tengo estas dos datos, dos versiones? Si cambio un dato acá, ¿qué va a pasar con esta tabla? ¿Qué tendría que hacer aquí? Cambiarlo también, ¿no? Si no se Ajá. cambia. También cambiar. Y eso puede ser propenso a Realmente en muchos inconsistencias. lugares. Ajá. Entonces, pero como nada más lo quiero por un ratito, es decir, la idea es, ok, genera tu copia, haz tu trabajo, haz tu análisis y en cuanto acabes el análisis y te salgas de sesión, esto, ¡fum!, desaparece. ¿Cuál Sí, es muy, la idea? muy como idea de apoyarse, ¿no? Así es. Como esto es temporal, me salgo de sesión y ya esto desaparece. Esto con la finalidad, pues, de que los datos no estén tanto tiempo aquí porque puedo provocar inconsistencias, ¿no? Entonces ese es un uso que tienen las temporales. Ya que terminemos de hacer el reporte, le digo al manejador, ya terminé. Inclusive puedo decirle, hago commit para indicar que ya terminé y al hacer commit, ¡fum!, estos datos se van. Ya no me sirven porque ya acabé el reporte. Y con esto ahorro espacio y también evito tener copias permanentes de los datos y poder generar anomalías de sincronización. Entonces ese es un uso. Otro, a lo mejor podría ser un carrito de compras. No sé si han visto que en sitios web, mientras están en sesión, ustedes tienen datos de su carrito. Quiero esto, quiero esto, quiero esto. Salen de sesión y a lo mejor esto se pierde porque ya no están en sesión. Tienen que volver a crear una sesión y luego volver a poner sus artículos. Entonces, esto se puede implementar con una temporal. Mientras un usuario esté en sesión, esté navegando, todo haciendo uso de un sistema, ustedes pueden almacenar datos de ese usuario. Si el usuario no los confirma, ¿no?, o no los vuelve permanentes esos datos, pues quiere decir que cuando el usuario ya se vaya o se cierre sesión, pues esto se vuelve basura porque el usuario no confirmó nada de esto, ¿no? Es como si fuera una tienda y están ahí, eligen este producto, eligen otro, tienen ahí el carrito lleno, están ahí para acá en la tienda. ¿Y qué pasa si hacen la maldad de ya casi se van y nunca pagan y ahí dejan el carrito con todas sus cosas, ¿no? O sea, ahora sí que le dejan ahí todo lo que iban a traer, lo dejan ahí junto. Entonces, pues ya la gente del súper tendría que reciclar esos productos, ¿no? Aquí pasaría lo igual. El usuario está insertando datos, pero nunca los confirma, nunca dice ya son permanentes. Entonces, cuando se cierra la sesión, como esto nunca fue confirmado, en automático se borra todo y ya. Entonces, ese podría ser otro uso. ¿Ok?
Entonces vamos a hacer un ejemplo, el siguiente ejemplo de una tabla temporal. Vamos a hacer, tenemos entonces 4 combinaciones. Crear una tabla temporal global en donde digan on commit preserve rows. Y la otra sería que on commit delete rows. ¿Sí les quedan claros estos 2 primeros escenarios? ¿Cuál sería la característica de este ejercicio? Si es tabla temporal global. Dijimos que si es tabla Sí, sí, temporal queda claro. global, ¿qué pasa? Sí, adelante, perdón. No, que sí. Ok. Nada más decía que sí había quedado claro. No, pero es pregunta, ¿no? ¿Qué características tendría este escenario? Tabla temporal global y on commit preserve rows. Que cuando hagamos un commit de una transacción, los registros se conservan. Se van a conservar en Ah, lo que ajá. siga la sesión. Y si le ponemos on commit, delete rows, cuando haga commit, se elimina. ¿Qué le pasa a la definición de la tabla? ¿Se conserva o también se elimina en una temporal global? Se conserva. Se conserva. Entonces, el otro escenario sería una tabla temporal privada. Aquí en una tabla privada, aquí tendría on commit. Aquí sería un preserve, pero sería definition. Y aquí sería on commit, delete, no, más bien drop definition, ¿no? Drop definition. Serían los 4 escenarios. Entonces vamos a ver ahorita cuántos alcanzamos a hacer. ¿Quién quiere hacer este ejercicio? O bueno, obviamente entre todos lo hacemos, ¿no? Pero ¿quién quiere compartir su pantalla para hacerlo? Sería el ejercicio 1.5. Pues yo siempre estoy dispuesto. Adelante, pues por lo Sí, que no se veo, ofrece nadie más. nadie más quiere, ¿verdad? Acuérdense que si no participan, no, menos los ayudo al final del semestre. ¿En qué los puedo ayudar? En darles más tiempo para que entreguen sus cosas, tal vez en ser un poco más flexible a la hora de revisar su proyecto final, que de repente, ay, es que me faltó esto, ya no me dio tiempo. Bueno, ok, ahora vamos a ver qué hiciste. Pero si de plano veo que no tiene ninguna participación o muy poquitas, más estricto me pongo a la hora de la calificada, ¿no? Ok, entonces adelante, Saúl, voy a dejar de compartir cuando gustes. Ok. Aquí estamos. Entonces, ¿también lo vamos a hacer en un script o directamente? No, directamente, porque son ejemplos más básicos. No Ujú. tienen tantas líneas, ¿no? Como en el pasado. Pues vamos con el 1.5 que diría que crear una tabla temporal. Déjenme encuentro la hojita. Ah, creo que se me perdió la hoja. Bueno, pues ni modo, lo hago. A ver si me acuerdo. Ok, no está. ¿Quién sabe dónde quedó la hojita? Pero bueno. En fin. Entonces, ¿cómo sería vamos a poner primero, ¿cómo dice la serie? Es que no tengo aquí mi hojita. Acá ya lo tengo. Dice, crear la siguiente tabla temporal. Al hacer commit, los registros deben desaparecer. Esta es una tabla temporal global donde diga on commit, delete rows, ¿no? Ujú. Entonces, la instrucción me quedaría, primero vamos a poner que nada, create, a la sintaxis creo que no se las mostré, ¿verdad?
Bueno, ahorita en el mismo ejercicio ilustramos la sintaxis. Eso está en el PDF. Entonces Un sería momento, el spool. tu spool. Ahora, pero otra cosa, ahí estás como sys, ¿no? Ajá, exacto. Y Muy ya bien. está. Entonces ahora sería create global temporary table. Esa es la instrucción para indicarle que esa es una tabla temporal y global. La palabra es temporary, no temporal. En, ¿aquí? Ajá, temporary. Con Y al final. Temporary. Exacto. Create temporary table. Y nos faltó el global. Antes del temporary va create global temporary table. Ajá. Y ya le ponemos el nombre de la tabla. Vamos a ponerle de acuerdo a la serie, dice que es que empleado-temp. Abrimos paréntesis, damos enter. Y entonces ponemos la columna que nos piden, que es empleado ID. Empleado ID, y sería un number de 10,0. Ok. Not null. Coma. Damos enter y luego sería nombre, que sería un bar chart 2 de 40. Igual not null. Luego cerramos paréntesis. Pero ahora vamos a decirle, no, todavía no ponemos punto y coma, espacio. De acuerdo al ejercicio dice que debe de ser que on commit. ¿Qué debe pasar cuando hagamos commit? Preserve. Ajá, on commit preserve rows. ¿Sí dice preserve o es el otro caso? Déjeme checar. Dice, al hacer commit los registros deben desaparecer. Entonces estamos mal, ¿no? De acuerdo al ejercicio debería ser on commit delete rows. Ajá. Punto y coma. Y ahora sí, enter. Y ahora sí la creamos. Listo. Ahora, ¿cómo comprobamos su comportamiento? Vamos a insertar unos datos. Insert into empleado temp. Voy a irme directamente con el values para avanzar rápido. En lugar del paréntesis, con los values, paréntesis y el ID, ponle un 1, el ID 1. O sea, ya directamente los valores, ¿ok? El nombre, vamos a ponerle, no sé, el nombre que quieras de un empleado. Tu nombre, si quieres, no sé. Empleado 1, coma, y ya, ¿verdad? Punto y coma y ejecutamos. Ahora se le asterisco from. Y ahí está. Pero ahora, ¿qué va a pasar si hacemos commit? Se va a eliminar. Ajá. Pareciera que estamos haciendo lo contrario, ¿no? Porque commit normalmente, ¿para qué sirve? Para preservar. Para preservar, y aquí estamos haciendo lo contrario, ¿no? Pero eso es porque estamos usando una tabla temporal. Entonces vamos a poner commit. Enter. Ajá. Punto y coma.
Y volvemos a consultar y ¿qué va a pasar? Se borró. A ver, Ajá. dame ese. Se le da asterisco. Y ahí está. Ahora vamos con el otro comportamiento que sería ¿qué? Preserve. Preserve. Entonces vamos a crear la misma tabla, pero vamos a cambiarle el nombre nada más, ¿no? Si quieres ahí con el historial, donde tienes... ¿Lo elimino? Si quieres, vamos a crear una nueva, deja la que tienes. Vamos ahí si quieres con tu historial o lo volvemos a escribir. Create global. Ahí está, bien. Vamos a ponerle empleado temp 2. Ajá. Las mismas columnas. Ajá. Ajá. Cerramos, pero ahora sería un commit. No. Preserve, muy bien. Preserve rows. Exacto. Damos enter. Ya estaba creada. Ahora insertamos otra vez. Creo que ahí tienes igual tu historial y a lo mejor. Bueno, está bien. Empleado ex temp 2 values. Ajá. Ok. Ahora mostramos. Muy bien. ¿Y qué pasaría si hacemos commit? Vamos a enter. Se preservaría. Ajá. ¿Qué quiere decir? Que después de hacer el commit deberían de estar ahí los datos, ¿no? Ajá. Ok. Vamos a enter. Y volvemos a consultar. Y ahí siguen. ¿Sí vieron la diferencia? Ahora, Sí. ¿qué pasa si me desconecto? Pongo disconnect o me salgo de SQL Plus, pero para no cerrar el spool, vamos a ponerle disconnect nada más. ¿El disconnect lleva punto y coma? No, porque es una instrucción de SQL Plus. Las instrucciones de SQL Plus no requieren punto y coma. Ok. Ahora, ¿qué pasa si me vuelvo a entrar a sesión? Connect. Ahí estoy creando una sesión nueva. Consultamos los datos de la tabla. Estaría vacía, ¿no? ¿Cuál sería su predicción? ¿Vacía con No existe la datos? tabla. ¿O la tabla no existe? ¿O qué va a pasar? Que existe y está vacía, yo diría. La tabla existe y está vacía, es correcto, porque esta es una tabla temporal global. O sea, la definición es global, ¿ok? Por eso se llama global. La definición existe y ahí está. Porque si la tabla no existiera, ¿qué me dijeron? Que la tabla no fue encontrada, ¿no? Más bien la tabla existe, pero Sí. está vacía. ¿Ok? Bueno, ahí le pusiste 3. No, era para ver lo que pasaba cuando no existía. Ah, ok. Perdón. Sí, nos mostré un error así. Ok. Esta es la 2. La 2, muy bien. ¿Quieren? Hacemos, si nos da tiempo, rápidamente hacemos, nos faltan 2 escenarios, ¿no? Ahora vamos a crear una tabla temporal privada. ¿Ahí cuál sería la diferencia? ¿Que solo es para un usuario? Para un usuario, tanto la definición como los datos. Entonces vamos a poner create private temporal table. Y aquí hay una restricción. La base de datos Oracle nos exige, esto sí es obligatorio, que la tabla tenga un prefijo fijo. Ese prefijo es hora pesos, PTT de Private Temporary Table. PTT. Ajá. No, es PTT, no PPT. Exacto.
guión bajo y le ponemos, ¿qué te gusta? Otra vez empleado tem 3 ahora. A lo mejor. ¿Cómo dijo? Es que pasó un carro con música. Ah, no te preocupes. Es el nombre de la tabla, el que tú quieras. Empleado, si quieres le ponemos 3. Empleado 3. Ajá. Abrimos paréntesis. Y ahí ya ponemos sus atributos. Si quieren ahorita el ID y el nombre. Empleado ID. No verde. 10,0. No, coma. Damos enter. Nombre. Varchar 2 de 40. No. Cerramos paréntesis. Bueno, cerramos paréntesis. Y ahora, ¿cuál sería aquí las opciones? On commit, ¿qué? Borrar. Ajá, pero ahí Preserve, sería, delete. ya no es tanto preserve, delete, ahora sería on commit, Drop. drop definition. ¿Y cuál sería la otra? On commit, Keep definition. preserve definition. Entonces vamos a usar, si quieren, primero on commit, drop definition. Ajá. Listo. Profesor, una pregunta. Ah, ¿saben qué? Ya ven que me equivoqué. ¿Qué pasó? ¿Qué significa PTT? ¿Cómo? ¿Qué significa PTT? Private Temporary Table. Es que tecleé mal el comando hace rato y me dice introducir un valor PTT. ¿No le pondrías el ampersand en lugar del signo de pesos? Ah, es que no junté el hora PTT con la tabla. Entonces, Pero usaste un ampersand de pura casualidad. sí, me equivoqué. Es que curiosamente le atinaste a lo que es una variable de sustitución. Las variables de sustitución te permiten sustituir, como su nombre indica, una variable por un dato de entrada. Y por eso ese que usted estaba solicitando el dato de entrada. Es como una variable de entrada. El valor se lo puede sustituir para formar el comando. Oh, Ok, entonces sin querer ahí estabas usando una variable de sustitución. ya la ha pasado, ¿por qué preguntaste? Usar perdón. Sí, ese ampersand ese es lo que significa. Ok, ya se nos acabó la clase, pero vamos a acabar el ejemplo, ¿no? Para que cerrar la idea. Aquí nos equivocamos, miren. ¿Qué pasa? Las tablas que son privadas y temporales deben, por su naturaleza de ser privadas temporales, no deben de tener not null en la definición de la tabla. Entonces vamos a, ¿qué te parece mejor si, no, ahí ya no vamos a poder. Dale control C. Bueno, ya la estás definiendo otra vez, está bien. Es que quería usar el editor. ¿Cuál editor? El buffer, perdón. Ah, ¿Se acuerdan de lo del buffer? sí. Ok. On commit drop definition. Ahí está. Ahora vamos a insertar rápidamente un registro. Values. Antes del paréntesis values. Ajá. Select asterisco. Ahora, ¿qué pasa si hago commit? Antes de darle enter, analicemos. ¿Qué esperaríamos? Que deje de existir la tabla. Tanto los datos, obviamente, y la tabla. Ok, damos enter entonces. Y ahí está. Ahora vean el error que me va a mostrar.
Ya, se fue la tabla por hacer commit. ¿Sale? Bueno, entonces ahora sería tarea. Probar la cuarta combinación. ¿Qué sería qué? Vas a poner ahí un comentario que diga tarea. Probar con onCommit. ¿Y qué sería? Preserve definition. Preserve definition. ¿Y qué esperarían ahí para probar qué harían? Un commit. Ajá, hacemos commit y luego consultan y cuando consulten, ¿qué esperarían? Que existan los datos y la tabla. Existan los datos y la tabla. Así es. Y luego disconnect. Y luego un Y connect disconnect de nuevo. y conecte de nuevo. ¿Y qué pasaría ahí? Que no existiría la tabla. Correcto. Ok. Listo. Pues con eso acabamos tablas temporales también. Hasta eso, como somos poquitos, avanzamos más que con el otro grupo. Déjenme decirles. El otro grupo no, bueno. Preguntan y preguntan. Digo, está bien, ¿no? Pero hacen que avance más lento. Pero bueno. Ahí vamos, ahí vamos. Entonces, nada más para resumir, que de esta semana, ¿qué spools vamos a entregar? El spool de... El lunes no tuvimos clase. El miércoles tuvimos examen. Nada más el de hoy, pero el de hoy generamos un spool y 2 tareitas. Una de la tabla Tabla externa. externa. Ajá. Tabla externa y el otro archivito sería el de la tabla temporal. ¿De acuerdo? Son 3 archivitos los que hay que entregar para el próximo miércoles. Bueno. Profesor, una pregunta. Y lo que nos había dicho de usar una tabla temporal para apoyarse de otra tabla que está, bueno, de una base que está muy normalizada, ¿qué tipo de configuración de temporal usa? O sea, ahorita. Tendría que ser, pues depende qué tanto tiempo quieras mantener los datos en la memoria. O sea, tu pregunta se refiere a si utilizas onCommit preserve o onCommit delete, ¿verdad? Sí, exacto. Ajá. Como nada más vas a hacer un reporte, una vez que el reporte ya está generado, a lo mejor el reporte lo exportas a un documento o a algún otro archivo, pues una vez que haces el export ya puedes eliminar los datos. Entonces eso podría ser, yo diría que los preserves mientras estés en sesión por si necesitas hacer transacciones, no se te vayan a eliminar los datos, ¿no? Cuando cierras tus transacciones. Para evitar eso, entonces sería un poco más seguro ponerle onCommit preserve rows para que duren todo lo que dura tu sesión. Ok. Ok. Muy bien. Vámonos entonces. Cuídense. Nos vemos la siguiente semana. Gracias, profesor. Y bueno, Gracias, fin. profe. Hasta luego. Hasta luego. hasta luego.